Hola, buenos días. Soy Nicanor Pulido de Westcon Afina y vamos a empezar con el Webex de esta semana que, bueno, como habéis visto en la programación está dedicado a los sistemas Spark. La agenda de la presentación es la que podéis ver en la pantalla. Vamos a empezar primero con una introducción a los sistemas Spark. Después vamos a ver un poco el portfolio de sistemas, tanto los sistemas, digamos, tradicionales standalone, que serían pues, las dos gamas de producto que hay en Spark, los T-Series y los M-Series, pues, con las principales características que tienen, cómo se posiciona preferentemente un tipo de sistema T-Series, un tipo de sistemas M-Series. Y después, siguiendo con portfolio, vamos a ver cómo ambos tipos de sistemas, tanto los T como los M, se integran en sistemas de ingeniería conjunta, en Generated Systems, orientados a pues, la ejecución de software Oracle de una forma óptima. A continuación vamos a ver un overview de las opciones de virtualización que tenemos en este tipo de sistemas Spark. Y un punto interesante que cada vez va a ser más relevante, que es cuáles son las ventajas de ejecutar software de Oracle sobre sistemas Spark o sobre hardware de Oracle. Y por último, pues una serie de conclusiones para acabar la sesión. Veréis, en cuanto a la introducción de este tipo de sistemas Spark fueron desarrollados originalmente por Sun Microsystems. Como sabéis, en el año 2010 Oracle adquirió a Sun Microsystems y bueno, pues asociado a esta adquisición, pues todo el portfolio de producto que tenía Sun en aquella época, pues pasó a Oracle. Dentro de este portfolio, pues había, digamos, productos estrellas, ¿no? Productos estratégicos. A nivel de software probablemente era Java y a nivel de hardware pues eran los sistemas Spark, ¿no? Y asociado a este hardware pues el sistema operativo Solaris, que es el que se ejecuta sobre los sistemas Spark, pero no solamente sobre Spark, puesto que el Solaris también tiene una versión para sistemas x86 en procesadores Intel Xeon. Pero bien, estos eran los activos más importantes a nivel de sistemas hardware que tenía Sun Microsystems. Cuando se produjo esta adquisición, pues en el mercado hubo pues mucho ruido, muchos rumores, fomentados sobre todo por competidores de Oracle, diciendo pues que Oracle no iba a apostar por este tipo de sistemas, por el desarrollo de este tipo de sistemas, sino que pues que en un momento dado pues iba a deshacer de ello, lo iba a vender y no iba a invertir en este tipo de sistemas. En realidad lo que ha ocurrido ha sido lo contrario, ¿no? Que sí que ha seguido invirtiendo en estos sistemas, en los sistemas Spark, y de hecho una de las primeras decisiones que tomó Larry Ellison, que es el presidente de Oracle, fue duplicar los recursos dedicados al I+D y al desarrollo de productos Spark y Solaris. Se contrataron, pues si Sun Microsystems tenía pues, algunos cientos de ingenieros dedicados al desarrollo de estos productos, Oracle llegó a tener aproximadamente 1.500 ingenieros desarrollando los sistemas Spark y el sistema operativo Solaris. Eso ha redundado en que han ido saliendo sistemas nuevos Spark al mercado y con una cadencia mucho más rápida de lo que tenía Sun Microsystems en su tiempo. Ahora, a lo largo de la presentación, pues veréis de qué manera pues ha ido sacando estos nuevos productos y a un ritmo, como os comento, superior al que lo hacía Sun Microsystems. Un poco por posicionar este tipo de sistemas, hay pues algunas palabras claves que, ¿no? Por un lado,
simplicidad y valor, en el sentido de, pues, en este tipo de sistemas hacer una integración no solamente del hardware, sino también del sistema operativo y de la virtualización, y con funciones como pueden ser la seguridad o el hecho de que cada vez estén más optimizados para ejecutar software de Oracle, por ejemplo, la base de datos. También son sistemas orientados cada vez más a un coste muy competitivo y a eficiencia. Los que conozcáis este tipo de sistemas, pues bueno, tradicionalmente pues han sido sistemas con un coste de adquisición bastante superior a lo que son los sistemas basados en x86. En el día de hoy, digamos que esta diferencia se ha cortado notablemente. Cada vez más son sistemas que lo que es el precio de adquisición es más parecido a sistemas x86 y que ofrecen ventajas adicionales a los sistemas x86. Pues como podéis ver en la columna del medio, pues por ejemplo, el hecho de llevar el sistema operativo preinstalado e integrado y el hecho de llevar todo el stack de virtualización también incluido y preintegrado en la solución. No es una pieza que hay que montar aparte con un hipervisor de otro fabricante, sino que está integrado en el propio sistema. También características interesantes desde el punto de vista de la gestión. La herramienta de gestión de los sistemas Spark, como el resto del stack de Oracle, está basado en Enterprise Manager y hace uso pues de funcionalidades que antes estaban incluidas en un producto de gestión que se conoce o se conocía como OpsCenter, pues toda la funcionalidad de OpsCenter que nos permite hacer despliegues de sistemas operativos, máquinas virtuales, lo que es la monitorización de los sistemas, la actualización a nivel de parciados, etcétera. Esto que son las funciones que hacía OpsCenter ahora están integradas a nivel de Enterprise Manager. Y también desde el punto de vista de coste, un factor relevante a tener en cuenta es el core factor del software Oracle. A la hora de licenciar el software de Oracle por procesador, cuando estamos hablando de licencias Enterprise, pues digamos la métrica que se usa es el número de cores del sistema multiplicado por un factor corrector en función de la naturaleza del procesador de que estemos hablando. Si hablamos de procesadores Spark, el core factor es 0,5. Imaginad un sistema que tiene pues un número de procesadores, 4 procesadores de 8 cores, por ejemplo, serían 4 por 8, 32 cores, y habría que aplicar el factor corrector de 0,5. Hablando de licencias, pues serían 32 por 0,5, 16 licencias de Oracle. En los sistemas equivalentes de Unix de otros fabricantes, IBM y HP, el core factor es 1, con lo cual digamos que el coste del software, este tipo de sistemas, a igualdad de cores, pues sería el doble que el coste del software desplegado en Spark. Esto es bastante relevante. Y por último, a nivel de rendimiento, tradicionalmente los sistemas Spark pues tenían características de robustez, de protección de inversión de clientes, y no se hacía tanto hincapié en las prestaciones. Pero desde la última generación de sistemas, desde los sistemas T5 y M5 que ahora veremos, se ha conseguido pues un aumento muy drástico en el rendimiento, haciendo que a día de hoy este tipo de sistemas Spark sean los más potentes que hay en la industria. No solamente hablando de sistemas Unix, sino también incluso más rendimiento que los sistemas x86. Como os comentaba, pues bueno, una de las primeras decisiones de Oracle pues fue duplicar la inversión en el desarrollo de los sistemas de Spark y de Solaris. Y en el año 2010 pues se produjo el lanzamiento del primer sistema Spark ya con Sun Microsystems dentro de Oracle, ¿no? Fueron los sistemas T3. Bueno, como veis ahí, pues con una serie de características,
por la tecnología de fabricación de silicio que se usaba, que era 40 nanómetros, y un procesador de 1,65 gigahercios, con un chip que integraba 16 cores, cada uno de esos cores capaz de ejecutar 8 hilos en paralelo. Al final, 128 threads en un solo chip, ¿no? Si veis el core, ahí aparece una identificación que es S2. S2 es el tipo de, digamos, la tecnología del core presente en ese tipo de procesador T3. A partir de la siguiente evolución, que es el T4, el core es distinto, es un nuevo diseño, distinto al S2, que, bueno, básicamente es un chip, es un core, más potente, en el cual la frecuencia de reloj se incrementó pues considerablemente, se incrementó desde 1,65 hasta 3 GHz. Ahí, con los sistemas T4, en poco más de un año después de los T3, pues se duplicó el rendimiento a nivel de cada core, más que duplicar. En parte por el aumento de la velocidad de reloj, pero también con otro tipo de mejoras, como por ejemplo el aumento de las memorias caches de nivel 1 y nivel 2 que están implementadas en el propio chip. Después, en el tiempo, han ido apareciendo nuevos procesadores manteniendo ese mismo core, ese mismo S3. Pues han ido apareciendo los sistemas T5, M5 y M6. Aquí se ha dado un salto tecnológico en la tecnología de silicio, pasando a 28 nanómetros, y la frecuencia de reloj se ha incrementado un 20%, hasta los 3,6 GHz. Al reducir el tamaño de fabricación en el silicio a los 28 nanómetros, lo que se ha conseguido es pasar de 8 a 16 cores por cada uno de los sockets, en el caso de los T5, y en el caso de los M5, M6, como veis, el número de cores es diferente. Es el mismo core, pero el empaquetado a nivel del chip es distinto. Es menos cores y se hace más hincapié en características de rendimiento para aplicaciones empresariales. El espacio, digamos, sobrante que queda, que no utilizan tantos cores como el T5, se utiliza para incrementar el tamaño de las caches de memoria. Y esto, pues hay determinadas aplicaciones que les viene muy bien, ¿no? Por ejemplo, SAP, pues digamos que se beneficia de este mayor nivel de caché de memoria. Para que os hagáis una idea, pues el M5 respecto al T5, pues consigue aproximadamente un 50% más rendimiento por core en los test de SAP de 2 niveles. Y esto es por la razón que os comento, por el tamaño más grande de caché. Esto es un poco pues la evolución de los procesadores a lo largo del tiempo, ya con el SPARC bajo, digamos, la tutela de Oracle. Aquí podéis ver una foto de familia de los sistemas SPARC, empezando por la base, ¿no? Lo que os comentaba del core, el core S3 a la izquierda del todo, que es común para toda la familia de SPARC, y esto tiene algunas ventajas interesantes, el hecho de que de todos los sistemas compartan el mismo core, como luego veremos. Y yendo un paso más allá, este core cómo se empaqueta en distintos chips, chip T4, T5, M5, M6, y avanzando un paso más allá, cómo este chip se empaqueta, digamos, a nivel de sistema, qué tipo de sistemas se pueden construir con estos chips, tanto los T4, T5 y M5, M6. Ahí, pues bueno, ya digamos la nomenclatura os da una idea de las características de los servidores que se construyen. Digamos que el número que va después del T o el M es la generación del servidor, pues ahí tenemos generación T4, T5 y en otro tipo de sistema, los M's, tenemos M5 y M6, y lo que va después del guión es la escalabilidad del sistema, es decir, cuántos procesadores admite ese servidor. Si por ejemplo pues un T5-4, pues sería un sistema T-series de generación 5 que admite hasta 4 procesadores. Entonces, de esa manera, pues
a la vista del nombre del sistema pues podemos saber las características que tiene. Y bueno, luego veis algunos que están puestos como en vertical, que tienen una B al final. Eso lo que significa es que es un servidor en formato Blade. Se enraca dentro de un chasis de Blade y bueno, es el mismo concepto de sistema, lo único que en vez de ser en formato enracable convencional, pues es en formato Blade. Y por último, a la derecha del todo, pues digamos que está el envoltorio de los sistemas, ¿no? Que son pues lo que hace que un sistema sea usable, un sistema operativo, un entorno de virtualización, Oracle VM, y muy interesante pues todo el entorno de gestión, que como os comentaba, pues es Enterprise Manager y con la funcionalidad de Ops Center integrada. Bien, ahora vamos a pasar a ver el portfolio a nivel de sistemas. En sistemas standalone, los sistemas clásicos, digamos, que se adquieren por separado. Este es el portfolio de los T-Series y los M-Series. Y aquí también a la parte izquierda pues podéis ver también los sistemas de ingeniería conjunta que se construyen con estos sistemas, ¿no? Un poco el posicionamiento de los sistemas es el que podéis ver. Hay pues un entry level, que son los sistemas T4. Hay una gama media, que son los T5 hasta un poco el T5.4, T5.8, estaría ya a mitad de camino entre lo que sería el mid-range y el high-end, que evidentemente pues sería los sistemas M5, M6. El M, en realidad esta letra inicial la podéis asociar a mainframe. Son sistemas que por un lado tienen muchísima escalabilidad y por otro lado tienen características de fiabilidad de tipo mainframe, ¿no? Pues en el sentido de que todos los componentes están redundados y la mayoría de ellos pues se pueden reemplazar en caliente sin parar el sistema, ¿no? Esto sería un poco, si hacemos una similitud con coches, pues por ejemplo pensad en BMW, pues los T4 serían como la serie 3, ¿no? El punto de entrada, o bueno, serie 3, serie 1. El mid-range sería como un serie 5, ¿no? Y el high-end pues sería como el serie 7, ¿no? Un poco por hacer esa analogía con un coche. Bien, en cuanto a los T4, pues ahí podéis ver todo el portfolio, desde los más pequeños de un procesador, los T4.1 y también en formato Blade, T4.2 2 procesadores y T4.4 el de 4 procesadores. Multiplicando por los 8 cores por cada procesador, pues veis el número de cores que resulta en cada sistema y la escalabilidad en cuanto a memoria, también la podéis ver ahí. Estos sistemas tienen integrado 10 gigabit Ethernet a nivel de la base del sistema y bueno, pues ofrece una serie de ventajas que en realidad son comunes a toda la gama Spark, como la compatibilidad binaria proporcionada por Solaris. Es decir, son sistemas que no solamente pueden ejecutar sistemas operativos, digamos, modernos, Solaris 10 y Solaris 11, sino que también pueden ejecutar sistemas operativos legacy, sistemas operativos Solaris 8 y Solaris 9. Después la gama T5, aquí, pues bueno, básicamente es una evolución de los T4 en el sentido de la escalabilidad. El más grande de los T5, el T5.8, es un sistema que escala 4 veces más que el más grande de los T4. Tiene el doble de procesador y cada uno de los procesadores tiene el doble de cores, con lo cual si multiplicamos el hecho de tener doble core y doble número de cores y doble número de procesadores, pues tenemos un sistema 4 veces más escalable que el de T4. También podéis ver ahí, pues bueno, escalabilidad a nivel de memoria. Voy a poner algún mute. A nivel de memoria, y son sistemas sobre todo orientados a consolidación. Son sistemas que tienen mucha potencia y son capaces de consolidar pues muchas cargas de trabajo en entornos legacy de Solaris Spark, por ejemplo. Pues se pueden conseguir ratios de consolidación de sistemas de 10 o incluso 20 sistemas antiguos en un único sistema T5.
Y por último, los sistemas más escalables y más, digamos, con características de RAS más avanzadas, que serían los M5 y M6. En realidad, podéis pensar en estos sistemas como un chasis común, una serie de funciones, como la parte de interconexión de los procesadores y memoria, la parte de entrada-salida, que sería un chasis común tanto para M5 como M6. Lo que diferencia ambos sistemas es el M6 es un procesador más moderno, es un procesador que tiene 12 cores comparado con los 6 cores que tiene el M5. Básicamente es esa diferencia. Se pueden mezclar placas de M5 y M6 en el mismo chasis, y clientes que tengan un M5, un chasis de M5, pues podrían incorporar también procesadores de M6 sobre el mismo chasis. Sobre todo la diferencia, aparte de la escalabilidad en procesadores, es como veis la escalabilidad en memoria. Estamos hablando de sistemas que escalan hasta 32 terabytes de memoria, es una barbaridad. Ese tipo de sistemas está orientado a una tendencia que hay en el mercado, que son las aplicaciones en memoria, ¿no? Aplicaciones que se ejecutan en memoria, pues sobre todo aplicaciones de analítica de datos, de grandes bases de datos de tipo data warehouse, que el hecho de que se ejecuten en memoria pues las hace muy eficientes, o entornos de business intelligence, ¿no? En entornos de este tipo, pues el hecho de contar con sistemas de mucha memoria pues es una ventaja para la ejecución, ¿no? Y luego también, como os comentaba, pues el hecho de incorporar características RAS de alto nivel, ¿no? En cuanto a fiabilidad por un lado, y también en cuanto a particionamiento. Estas máquinas, al estilo de los high-end Spark clásicos, son particionables. Se pueden hacer sobre uno de estos chasis pues máquinas físicas independientes, aisladas eléctricamente, cada una de las cuales pues ejecuta su propio sistema operativo totalmente aislado de otra partición sobre este mismo chasis. En este tipo de sistemas se ha producido un avance tecnológico muy relevante respecto a la generación anterior de sistemas Spark, los M8000 y M9000 que eran los antecesores de este tipo de sistemas, ¿no? Como veis, a nivel tecnológico pues hay diferencias importantes en cuanto a la tecnología de entrada-salida, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de memoria a la que escalan, pero también me gustaría destacar otro factor, que es que este tipo de sistemas son mucho más competitivos que los sistemas high-end anteriores. Son realmente, si hacemos una comparativa en lo que sería coste por rendimiento, este tipo de sistemas son comparables a los sistemas T-Series. Ya no se produce un salto como se producía anteriormente, que sí que pues había una diferencia, económica significativa entre los sistemas T-Series y los M-Series. En este caso, como os comento, el ratio coste por rendimiento está al nivel de los T-Series. Entonces, realmente la decisión de optar por un tipo u otro de sistemas es, por un lado, la escalabilidad, como podéis ver en este gráfico, es decir, la aplicación o el entorno que estoy ejecutando, qué necesidad de proceso tiene, cuántos cores, cuántas memorias necesita para ejecutarse. Se nos puede orientar hacia un tipo de sistema T4, un T5 o un M5 o M6. Y después, aparte de escalabilidad, hay otra consideración, que son si el cliente digamos que va a hacer uso de las características de high-end de estos sistemas, es decir, si va a configurar dominios dinámicos, particiones dentro de estos sistemas, o si tiene una necesidad de un sistema con esas características RAS de fiabilidad, de disponibilidad de sistema high-end. Eso va a ser un poco el posicionamiento. A partir del sistema, los sistemas más... Todos los sistemas incorporan características comunes, como veis ahí, la posibilidad de hacer migration seguro de máquinas virtuales, características de monitorización y predictive self-healing del sistema operativo Solaris, o características de cambio en caliente de las fuentes de alimentación o los ventiladores. Esas características son comunes a todos los sistemas Spark, y a partir del T4, 4 y T5, 4, T5, 8 se pueden cambiar también en caliente las tarjetas de entrada-salida, las PCI Express,
y adicionalmente pues los M5 y M6 nos dan características de hard partitioning a nivel del sistema con aislamiento eléctrico y también una mayor disponibilidad que los sistemas que están hacia abajo. Bien, aquí hemos repasado lo que sería el portfolio de Spark en sistemas, digamos, standalone clásicos, y ahora vamos a ver qué tipo de sistemas de ingeniería conjunta, de Engineering Systems, se pueden construir con estas piezas, ¿no? Construyendo sistemas de ingeniería conjunta, lo que estamos haciendo es, sobre un determinado hardware, digamos, integrar un software, un sistema operativo y, además, un determinado software de aplicación. Pues, por ejemplo, un gestor de base de datos o un servidor de aplicaciones Java. Bueno, hay sistemas de ingeniería conjunta para otro tipo de propósitos. Integrando de esta manera se pueden conseguir ventajas que digamos que sería imposible conseguir haciendo una integración de sistemas con software de terceros, con un sistema operativo de otro proveedor, puesto que, digamos, esa ingeniería conjunta desde el propio Oracle. Se pueden conseguir mejoras, por ejemplo, en la ejecución de la base de datos de hasta 10 veces, o sea, mejoras en rendimiento de hasta 10 veces, o mejoras en los ratios de compresión de datos, también en bases de datos, también de un orden de magnitud o incluso más, ¿no? ¿Cómo se consigue? Pues como os comento, haciendo ingeniería, haciendo integración de piezas entre lo que es el software de Oracle y el hardware de Oracle. En este ejemplo que os estaba comentando de la base de datos, hay un hardware específico a nivel de almacenamiento, que son las celdas de Exadata, que probablemente algunos conozcáis, que hacen que el SQL se ejecute no solamente a nivel del servidor de base de datos, sino también a nivel del propio almacenamiento. De esta manera se consigue pues una mejora de rendimiento que sería imposible con mejoras convencionales de software a nivel del servidor de ejecución de la base de datos. También hay ventajas a la hora de hacer despliegue de ese tipo de sistemas, puesto que ya vienen, digamos, configurados de fábrica, no hay que integrar un sistema con una parte de interconexión, con un almacenamiento, con un sistema operativo, con un software gestor de base de datos, sino que ya el sistema viene incluso cableado y con todas las piezas listas para funcionar. Se consiguen ventajas a la hora de poner en producción estos sistemas de aproximadamente 5 veces, y después también a la hora de gestionarlos y mantenerlos. Un cliente que tiene este tipo de sistemas nos tiene que preocupar con hacer parcheos a nivel de todos sus componentes, actualizaciones a nivel de todos sus componentes, sino que el propio fabricante, Oracle, proporciona trimestralmente unos parches extremo a extremo que se encargan de actualizar el sistema en todos los componentes, a nivel de hardware, de firmware, a nivel del sistema operativo, y en el ejemplo que está saliendo aquí de las bases de datos, también a nivel del propio gestor de las bases de datos. Con lo cual los tiempos de parcheo pues, se reducen extraordinariamente, no solamente a la hora de desplegarlo, sino también pensar que es un parcheo recomendado con el fabricante. No tenemos que digamos, hacer una gran inversión de tiempo en comprobar que un determinado parche tiene efectos colaterales en algún otro componente. Es decir, imaginad que estamos parcheando el sistema operativo, si ese parcheo es compatible con el software que hay por encima, si es compatible con la parte de interconexión, sino que a priori el fabricante ya ha hecho ese trabajo y pues el administrador del sistema lo que tiene que hacer es ejecutarlo simplemente. Bien, este tipo de sistemas sobre todo está orientado a entornos que requieran un rendimiento extremo, un rendimiento muy grande, o unos ratios de consolidación pues muy grandes, ¿no? Por ejemplo, en el caso que estamos comentando de una base de datos, pues un cliente que tenga un despliegue de base de datos grande, pues en muchos tipos de sistemas. Este tipo de sistemas de ingeniería conjunta le podría permitir consolidar todas sus bases de datos en un único sistema, precisamente por las características de rendimiento que tiene. Por ello que es una arquitectura ideal para entornos de cloud computing, en un entorno de cloud privada y entornos de consolidación.
Sistemas de ingeniería conjunta basados en Spark, a día de hoy existen dos. Por un lado, los sistemas supercluster y por otro lado, los sistemas para Business Intelligence, el Exalytics. En cuanto a los sistemas supercluster, digamos que hay en dos sabores, sistemas basados en T5 y sistemas basados en supercluster M6. Los sistemas supercluster son sistemas que a nivel conceptual pueden ejecutar una base de datos Oracle, pueden ejecutar un entorno de middleware Oracle basado en, por ejemplo, en WebLogic, en Tuxedo, en Coherence, y en general pueden ejecutar cualquier aplicación que esté soportada sobre Solaris 10 o Solaris 11 de forma nativa. Además de esto, al ser un sistema Spark Solaris convencional, también podría consolidar sistemas Legacy Solaris 8 y Solaris 9 mediante una tecnología que se conoce como Legacy Containers, que después repasaremos brevemente en la parte de virtualización. Entonces, podéis pensar que este tipo de sistemas en realidad son capaces de consolidar un data center completo. Son sistemas que pueden ejecutar el backend de base de datos, pueden ejecutar la parte de middleware con todo el soporte de aplicaciones de Java, pero también son capaces de ejecutar entornos de Legacy, Solaris 8 y Solaris 9, como os comento. Hay clientes que tienen una base instalada todavía de este tipo de sistemas, con lo cual pues un punto de llegada pues puede ser este tipo de sistemas de superclusters. Eso sí, este tipo de sistemas tiene sentido cuando tenemos bases de datos Oracle que se pueden montar en versiones 11 o posteriores, ¿de acuerdo? Un sistema supercluster para montar un software que no incluya base de datos no tiene sentido, porque precisamente este sistema tiene una parte de celdas Exadata que está orientado a la ejecución de ese tipo de entornos de Oracle de base de datos Oracle con versiones 11 y 12. Pero no solo, hay clientes que tienen bases de datos en versiones 10, estas versiones 10 se pueden ejecutar también en supercluster, o incluso anteriores a la versión 10, versiones 9 de base de datos, o versiones 8 que están en soporte extendido o en soporte ya en modo legacy, se podrían ejecutar también este tipo de sistemas. Como os comentaba, hay dos sabores, el de supercluster, el basado en T5 y el basado en M6. El basado en T5 se puede adquirir en dos tamaños, en tamaño medio, en tamaño full rack. Voy a poner el vídeo. Se puede adquirir en tamaño half rack o full rack. Únicamente estos dos, se venden estas dos modalidades, con número de procesadores y memoria. Y después el supercluster basado en M6 sí que es más flexible, permite pues configuraciones desde 16 hasta 32 procesadores, digamos, de forma flexible, y también en configuraciones desde 8 hasta 32 terabytes de memoria. Aparte de la capa de proceso Spark, cada uno de ellos pues tiene un número de celdas de Exadata, entre 4 y 9 celdas, como podéis ver ahí. Ahora, bueno, os voy a dejar unas slides de referencia de qué tipo de interconexión tienen cada uno de los sistemas, qué detalle de almacenamiento, qué detalle de procesador lleva, cómo se pueden configurar en dominios estos sistemas. ¿De acuerdo? Para que tengáis como referencia. Este tipo de sistemas son sistemas particionables, es decir, se pueden utilizar particiones a nivel de hardware en los M5, en el supercluster M6, y se pueden utilizar también particiones de Oracle IBM para Spark. Se pueden montar en cualquiera de las dos opciones dominios lógicos, y cada uno de esos dominios dedicarlos a un uso diferente. Por ejemplo, uno de esos dominios se puede dedicar a la ejecución de la base de datos, otro dominio se puede ejecutar pues un entorno de middleware, y otro dominio se puede ejecutar un entorno legacy de Solaris 8. Por poner solamente un ejemplo, se pueden hacer configuraciones de este tipo. Y
bueno, también a nivel de licenciamiento, al ser una máquina virtualizada, pues cada uno de los, digamos, del software que corre en esas particiones, pues únicamente hay que licenciarlo para esa partición. Esta es una diferencia con respecto a Exadata. Las máquinas Exadata a día de hoy no son todavía, digamos, virtualizables, con lo cual a nivel de licencias hay que licenciar máquinas Exadata completas. Y otro sistema de ingeniería conjunta está un SPA, que es el Exalytics, para la ejecución de todo el entorno de Business Intelligence y Business Analytics de Oracle. Aquí la ventaja que tiene, aparte de la integración de todo el software de Business Intelligence de Oracle en esta máquina, con TimesTen, con la parte de Sbase, con la parte de Endeca, es una máquina que tiene mucha memoria. Es una máquina que tiene 4 TB de memoria. Y para este tipo de entornos de Business Intelligence, pues el hecho de que la máquina tenga mucha memoria y que esa memoria, pues digamos que el TimesTen, que es la base de datos de memoria de Oracle, sepa aprovechar esa memoria, pues hace que la analítica de datos funcione muy rápido. Bien, ahora vamos a subir un nivel en las capas de valor. Vamos a pasar del hardware a la parte de virtualización del hardware. La parte de virtualización, digamos que tiene varias herramientas, ¿no? Varias opciones a la hora de virtualizar un sistema Spark. Podemos utilizar una virtualización a nivel de hardware, lo que venimos comentando en la sesión de los dominios dinámicos, y esta opción de virtualización a nivel de hardware está únicamente disponible en los M-Series, en los M5, M6. Lo que podemos hacer es construir dominios dinámicos, ¿de acuerdo? Uno de estos dominios está aislado eléctricamente de los otros dominios que hay en la máquina, y cada uno de ellos pues ejecuta su propia instancia de sistema operativo. El fallo de uno de esos dominios, incluso a nivel eléctrico, no afecta para nada al funcionamiento de los otros dominios. Y lo que es interesante son dominios dinámicos, es decir, se puede cambiar el tamaño de estos dominios de forma dinámica. Puedo añadir más recursos a un determinado dominio, hacerlo más grande, quitándoselos a otro dominio, ¿de acuerdo? Y esto hacerlo de forma dinámica. Además de esta opción de los M-Series, hay una opción de virtualización, en este caso ya así por hipervisor, para cualquier tipo de sistema, tanto los T-Series como los M-Series. Esto es una novedad, porque en la gama anterior de los M-Series esta opción de virtualización no estaba disponible, no se podía virtualizar a nivel de hipervisor. Esta tecnología pues, es una tecnología muy madura, que hace unos años se conocía como LDOMS, y pues se rebautizó como Oracle VM Server for Spark, ¿no? Por un poco mantener la coherencia con la nomenclatura de la virtualización para sistemas x86, como sabéis se conoce como Oracle VM Server for x86. Es una tecnología basada en hipervisor, pero a diferencia de la tecnología de hipervisor de x86, es un hipervisor que está construido en la propia máquina, está construido en el firmware de la propia máquina. Tiene 2 capas este hipervisor, una capa que está en la propia máquina, este firmware que os comento, y luego tiene una capa también muy ligera que está en el sistema operativo Solaris. Entonces, juntando estas 2 capas tenemos el hipervisor. A diferencia de las tecnologías de hipervisor de x86, es una tecnología muy eficiente, porque, como os comento, está implementada a nivel de hardware, pero luego también es una tecnología que es muy poco invasiva. En realidad, el hipervisor básicamente gestiona entrada-salida. La parte de procesador y CPU, perdón, de procesador y memoria, la hace la propia máquina, con lo que las máquinas virtuales tienen un acceso muy eficiente a estos recursos de procesador y memoria, y digamos que la penalización que introduce por el hecho de haber un hipervisor por medio pues es prácticamente insignificante. Estamos hablando del orden del 1%, incluso menos. Lo que es interesante es que a partir de la generación M5, M6 también podemos utilizar esta virtualización. E incluso podemos hacer leaf migration, movimiento de máquinas virtuales entre sistemas de distinto tipo, entre un sistema T2 o T4 y un sistema M5, M6. Y por último, la última tecnología de virtualización
Es una tecnología de virtualización basada en sistema operativo Solaris. Esta tecnología está disponible para cualquier tipo de sistema de Oracle, tanto Spark como x86 también. Esta tecnología, como os digo, se basa en el sistema operativo Solaris y básicamente lo que existe es una zona o un core de sistema operativo de control que se va instanciando en distintas zonas, ¿no? Esas distintas instancias heredan las características de la zona raíz, de esa zona de control, pero lo que nos permite la combinación de Solaris con Spark es la posibilidad de esas zonas que voy instanciando, pues algunas de ellas hacerlas branded, digamos hacerlas capaces de ejecutar entornos de Solaris 8 o de Solaris 9. De manera que si parto de una máquina física con Solaris 8 o Solaris 9, voy a poder hacer un paso de físico a virtual, voy a poder, digamos, hacer una imagen de ese sistema con Solaris 8 o 9 y voy a ser capaz de ejecutarla sin ninguna modificación en Solaris, digamos, en esta gran zona de Solaris 10 que estoy instanciando. Esto es muy interesante, pues pensad, por ejemplo, en entornos antiguos que han desarrollado pues equipos que no están disponibles en las compañías, que no se pueden actualizar, que no se pueden migrar a versiones más modernas del sistema operativo. Puedo tomar esa máquina tal cual está, hacer el paso a virtual y ser capaz de ejecutarla pues en un sistema moderno, por lo tanto más potente, más rendimiento, y hacer pues una consolidación de esos entornos antiguos pues en un sistema nuevo con nuestros ratios de consolidación que os comentaba de 10 o 20 a 1. Como ejemplos os dejo, por ejemplo, para un sistema T-Series podéis ver la capa azul, que sería la capa de hardware Spark, sobre la cual está el Oracle VM Server for Spark, y estoy ejecutando uno al lado del otro un Solaris 11 nativo con un Solaris 10 nativo. Sobre ese Solaris 11, Solaris 10, estoy además implementando la tecnología de virtualización basada en Solaris, es decir, se pueden complementar cada una de estas tecnologías de virtualización una encima de otra. Y sobre Solaris 11 podría ejecutar una zona de Solaris 11 o una zona de Solaris 10, y sobre un Solaris 10 pues podría ejecutar una zona Solaris 10 nativa, pero también una zona legacy. En el caso de una máquina M5, pues sería básicamente el mismo esquema que he mostrado anteriormente, añadiendo una capa adicional que serían los dominios dinámicos. Bueno, podría añadir una capa adicional de virtualización basada en dominios dinámicos, partir esa máquina en dominios físicos, por encima montar el Oracle VM Server for Spark y por encima pues todo el stack de combinaciones de versiones de Solaris, ¿no? En el caso de utilizar el Oracle VM Server for Spark podemos hacer migraciones de máquinas virtuales entre servidores físicos. En este caso, esa migración es una migración segura, es decir, se utiliza SSL, se utiliza la capacidad de encriptación del propio Spark para hacer que la máquina virtual y sus contenidos pues no viajen en claro por la red, sino que viajen de forma cifrada. Y esta migración, pues como se estaba comentando, se puede hacer entre cualquier sistema Spark que soporte la virtualización de VM Server for Spark, desde T2 hasta T5 en T-Series y también en M5 y en M6. Bien, ahora vamos a ver una serie de ventajas adicionales que ofrecen la combinación de Spark y Solaris para software Oracle. Muchas veces nos encontramos con preguntas de clientes que nos piden que digamos que les convenzamos de por qué es mejor ejecutar una base de datos Oracle, por ejemplo, sobre un sistema Spark que sobre un sistema x86. Normalmente este tipo de clientes, bueno, influidos por otro tipo de fabricantes de sistemas, pues se van al spec,
y empiezan a ver pues que los rendimientos de un sistema Xeon x86 de última generación comparado con un sistema Spark, pues digamos que son comparables, ¿no? En algún caso hay una ventaja para Spark, en algún SPEC quinto, SPEC FP, y en algún caso pues hay ventaja para el x86, ¿no? Entonces, realmente esta comparativa pues es errónea, ¿no? Lo que hay que comparar son sistemas completos, son sistemas que no solamente estamos viendo rendimiento de CPU y memoria, sino sistemas, digamos, a nivel global, los cuales se introduce también la entrada-salida, se introduce determinadas características que los SPEC no recogen, ¿no? En realidad, los rendimientos de las bases de datos se miden con test que no son de SPEC, son el TPC-C y TPC-H, que luego veremos. En este tipo de test, los sistemas Spark son los que tienen los rendimientos más altos, ¿no? Además de eso, ¿qué otras características ofrecen? Pues como os comentaba, el rendimiento de entrada-salida para bases de datos de los sistemas Spark es muchísimo mejor que el de los sistemas x86. Son sistemas que son más seguros y son sistemas que son más escalables. Para determinadas bases de datos, pues un sistema x86 se queda corto a la hora de poder ejecutar esas bases de datos. Cada vez más, con la tendencia que hay de ejecución de software, de bases de datos, de otro tipo de software en memoria. Y después también se van incorporando determinadas facilidades o determinadas ventajas de ejecutar software de Oracle sobre hardware Spark, ¿no? Por ejemplo, pues la posibilidad de hacer un redimensionamiento de la SGA, digamos del espacio de ejecución de la base de datos en memoria. Soy capaz de cambiar este tamaño de forma dinámica sin tener que bajar la distancia de base de datos, o la posibilidad de ejecución de distintas versiones de la base de datos sobre un mismo hardware, ¿no? Esto es muy interesante también para muchos clientes. El evolucionar una versión de la base de datos no siempre es posible, no por la base de datos en sí, sino por las aplicaciones que atacan a la base de datos, ¿no? Hay clientes que tienen aplicaciones que están certificadas con una determinada versión y es imposible pues pasarlas a una versión actual de base de datos, como requieren pues los sistemas x86, por ejemplo. Un sistema x86 que un cliente adquiera en este momento necesita un sistema operativo Linux moderno, y el sistema operativo Linux moderno pues no va a soportar una versión 10 de base de datos, por ejemplo. Va a necesitar como mínimo una 11. Con un sistema Spark sí vamos a poder ejecutar versiones 10 de base de datos, incluso anteriores. Y después otro factor también, que es el factor de licenciamiento. Para una base de datos, un sistema Spark a nivel de licenciamiento siempre va a ser más ventajoso que un sistema x86 o de otro fabricante Unix. En cuanto a rendimiento, como os decía, hay dos test para medir el rendimiento de bases de datos. Por un lado, bases de datos de tipo transaccional, se utiliza TPC-C. En este sentido, bueno, el récord es un clúster de sistemas Spark, que son 30 millones de transacciones por minuto. Pero este test no solamente mide el número de transacciones, sino que mide, digamos, transacciones por coste, dando pues un coste en dólares por cantidad de transacciones por unidad de tiempo. El servidor más eficiente en este sentido es un T5.8, es un servidor T5 de última generación, un único servidor, que da pues 8 millones y medio de transacciones. Lo que es interesante es que el ratio de coste-rendimiento pues es muy bajo, es solamente 0,55 comparado con, por ejemplo, un clúster de 3 nodos de unos sistemas de la competencia. Y después, para bases de datos de tipo Data Warehouse, se utiliza TPC-H. Hay Data Warehouses de ejecución de distintos tamaños, de 1, de 3, de 10 teras. En este caso, simplemente como ejemplo, pues se muestra el resultado del récord de transacciones de un Data Warehouse de 3 terabytes, que se consigue con un servidor T5.4, en este caso, ¿no?
como veis ahí, pues la ventaja en este caso en el número de transacciones es de más de 2 veces con respecto a un sistema de la competencia, pero también lo que es interesante es que es un sistema mucho más reducido que el que tiene que utilizar pues un competidor, ¿no? para poder dar la mitad de transacciones que un T54. Después hay determinadas ventajas digamos, en la ingeniería de este tipo de sistemas que permiten que la eficiencia a la hora de ejecutar software de Oracle pues sea mayor en este tipo de sistemas. Una de estas optimizaciones es lo que se conoce como Critical Thread, que lo que consigue a nivel de procesador es que todos los recursos de un determinado core del procesador se dediquen a la ejecución de un proceso de la base de datos. Es un proceso que es un proceso lineal, se conoce como log writers de la base de datos, y mediante esta implementación, mediante esta optimización del procesador y el sistema operativo Solaris, se puede conseguir pues hasta un 30% de mejora en rendimiento, ¿no? Hay otros ejemplos, no solamente para ejecución de base de datos, sino también, por ejemplo, para ejecución de entornos de Java. Pues hay también un proceso que es muy pesado, que es el proceso recolector, el garbage collector de memoria de Java. En este caso también se consiguen mejoras significativas a la hora de ejecutar este proceso mediante el Critical Thread del procesador Spark. Si hablamos de escalabilidad, con un sistema M5 se consigue una escalabilidad prácticamente lineal a la hora de ejecutar consultas de tipo Data Warehouse, como veis aquí. Es decir, no solamente es necesario tener un sistema que escale, que se pueda comprar un sistema que tenga muchos procesadores y tenga mucha memoria, sino que sea capaz de ejecutar de forma lineal, ¿no? Es decir, si a medida que metemos más procesadores en el proceso el rendimiento va decreciendo, pues no nos sirve de nada tener este tipo de sistema tan escalable, ¿no? Aquí esta escalabilidad prácticamente lineal se consigue con la combinación, una vez más, de una máquina Spark con el sistema operativo Solaris, ¿no? Que es el que es capaz de extraer el rendimiento del hardware que hay por debajo. En cuanto a la seguridad, este tipo de sistemas Spark, tanto los T-Series como los M-Series, a nivel del propio chip implementa los algoritmos de encriptación más usuales del mercado, hasta 17 algoritmos los implementa a nivel del propio silicio, de forma que por ejemplo los procesos de SSL, los procesos de transmisión de datos de forma segura en entornos abiertos, en entornos HTTP o de correo electrónico, se implementan, en vez de a nivel de software, quitándole ciclos de reloj al resto de software que hay en la máquina, se implementan a nivel del propio silicio, ¿no? Como veis ahí, pues tiene ventajas a la hora de transmitir datos en interfaces 10 gigabits de Ethernet, utilizando únicamente un 10% de los recursos del sistema, comparado con 30% en procesadores de Intel, o a la hora de encriptar sistemas de ficheros, ¿no? También la base de datos, lógicamente, se beneficia de estas ventajas a la hora de encriptar a nivel del propio silicio, por ejemplo, con las opciones de seguridad de la propia base de datos, ¿no? Se hace a nivel del procesador en lugar de a nivel algorítmico del procesador. En cuanto a la entrada-salida, es posible dedicar determinados recursos de entrada-salida mediante la virtualización del propio sistema operativo Solaris. Es decir, nos va a dar una calidad de servicio de forma que se va a poder aislar bases de datos, diferentes bases de datos en el mismo sistema, y se va a poder definir pues qué ancho de banda se va a utilizar por cada una de esas bases de datos a nivel del sistema operativo Solaris, ¿no? Como sabéis, la propia base de datos tiene mecanismos de dedicación de recursos a nivel de CPU y memoria, se conoce como instance caging, es decir, se pueden definir cuánta CPU y cuánta memoria utiliza una determinada instancia de la base de datos, pero adicionalmente, mediante el sistema operativo Solaris, se podría decidir para estas instancias que están en distintas zonas de Solaris,
pues qué ancho de banda de red van a utilizar, ¿no? Entonces, la combinación de ambos mecanismos pues hace que se puedan integrar distintas bases de datos con distintos patrones de uso en un ecosistema. Para entornos de consolidación, pues evidentemente es muy interesante. Y después, características de ventajas para el software de base de datos si se ejecuta en un entorno de Spark y Solaris. A partir de la versión 12c, de la última versión de la base de datos Oracle, se puede, la SGA, como os comentaba, hacerla más grande o más pequeña. Tiene básicamente dos ventajas. La posibilidad de redimensionar sin tener que hacer un rebote de la instancia, y también a la hora del arranque. El arranque de una instancia de base de datos con esta característica es hasta 2 veces más rápido. ¿Por qué? Pues porque podemos arrancar una instancia con un tamaño de SGA más pequeño, ¿de acuerdo? El sistema operativo pues te puede dar ese tamaño de SGA de una forma más rápida que si le pedimos un tamaño de instancia muy grande, ¿no? Se puede arrancar con ese tamaño más reducido y después, de forma dinámica, pues hacer la SGA el tamaño de trabajo, ¿no? Y para hacer consolidaciones de distintos versionados de base de datos sobre un único sistema, este tipo de consolidación de versionados en otro tipo de sistema, en cualquier otro sistema que no sea Spark, es imposible. Como ejemplo, aquí podéis ver versiones de Oracle base de datos desde la 10 hasta la 12 sobre distintos sistemas operativos, pero realmente el dibujo no es completo. También se podrían tener incluso versiones más antiguas de base de datos ejecutando sobre Solaris 8 y Solaris 9. Cualquier versión de Solaris de base de datos Oracle que esté soportada sobre Solaris 8 se podría montar en este entorno de ejecución. Incluso un cliente que la tenga montada todavía en un sistema físico se podría tomar todo ese entorno de base de datos, todas las aplicaciones que tenga alrededor, y ponerla a ejecutar en un contenedor sobre un hardware y hacer una consolidación de esas versiones antiguas de base de datos. Y por último, en cuanto al licenciamiento, aquí comentar no solamente el hecho del core factor, que es inferior en Spark respecto a otros procesadores de RISC del mercado, sino también el hecho de poder utilizar hard partitioning, es decir, poder decidir del conjunto de cores del procesador del sistema cuántos dedico a ejecutar la base de datos o cualquier otro software de Oracle. Se puede hacer o bien a nivel de un Oracle VM for Spark, definir una máquina virtual de VM, o también a nivel de Solaris. Las zonas de Solaris, los Caped Containers de Solaris, también se reconocen como límite de licenciamiento. Cualquiera de las dos tecnologías es válida para licenciar únicamente los procesadores de esa partición. Y por último, el factor de cuánta penalización tengo por el hecho de introducir un hipervisor. Evidentemente, cuanto menos penalización, pues más recursos de ejecución hay para el software de Oracle en este caso, ¿no? Si en otro sistema RISC pues dedico más de un 25% de los recursos de la máquina para lo que es el propio hipervisor, pues estoy pagando una licencia de una máquina completa. En realidad, más del 25% lo estoy perdiendo por el hipervisor. Lo que es la base de datos no va a poder hacer uso de toda la máquina, un uso que debería hacer, ¿no? Porque estoy pagando licencias para toda la máquina. Bien, por último, para concluir, aquí, he puesto un resumen de por qué clientes en distintos sectores están utilizando Spark Solaris, ¿no? Probablemente la primera razón sea la fiabilidad de este tipo de sistemas. Tradicionalmente son conocidos por ser sistemas muy robustos, sistemas que no se caen. Incluso clientes que os comentarán, clientes que tengan este tipo de sistemas, pues cuántos años llevan sin hacer un reinicio del sistema, ¿no? En segundo lugar, por rendimiento, y esto sí que es una novedad en el entorno de Spark. Son los sistemas que tienen mejor rendimiento
por core del mercado. Y en tercer lugar por roadmap. Es un sistema por el cual Oracle apuesta, y en el roadmap pues ya hay las siguientes evoluciones de este tipo de sistemas, los M7, los T7 probablemente, etcétera. Si buscáis en internet roadmap Spark, pues podréis ver las evoluciones que van a venir a futuro. Estas evoluciones van a ser de dos tipos. Por un lado, evoluciones de tipo digamos throughput del sistema o rendimiento del sistema, pues vendrán sistemas con más caché de memoria en el chip, con más procesadores, con más gigahercios probablemente, pero también innovaciones a nivel de software. Es decir, cada vez más el propio Spark va a ser capaz de ejecutar determinados software para hacer que, digamos, que la base de datos, por ejemplo, pues sea más eficiente. Pensad, por ejemplo, en funciones de ordenación de tablas, pues en lugar de hacerse mediante algoritmo, mediante un código que corre en el procesador, pues esta función de ordenación pues se podrá ejecutar pues a nivel del propio procesador. Con lo cual, pues los rendimientos se van a ir incrementando en este tipo de sistemas Spark cuando vayan a ejecutar un software de Oracle. ¿Cuál es la oportunidad de negocio que se ve en este tipo de sistemas de Spark? Pues básicamente yo diría que hay como dos escenarios de uso. Por un lado, toda la base instalada de Spark que hay en clientes, que es una base instalada muy grande a nivel nacional, a nivel de España. Hay clientes que tienen esta base instalada de Spark. Hay muchos sistemas todavía legacy con versiones 8 y 9 de Solaris, con lo cual hay una oportunidad de consolidación de todos esos entornos en sistemas modernos T5, por ejemplo, en algún caso sistemas M5, M6, para clientes que valoren la fiabilidad de los sistemas high-end. Hay una oportunidad de negocio ahí, no solamente en lo que sería, digamos, actualización de la infraestructura, sino también una oportunidad en la parte de servicios que vosotros podréis hacer, que sería pues hacer el proyecto de consolidación. Y aparte del entorno Legacy Spark, hay otra oportunidad también en el entorno competitivo, cuando el software que hay por encima es Oracle, por las ventajas que estamos comentando, las ventajas del Core Factor, por ejemplo, con respecto a otras plataformas de tipo Unix. Ahí también hay una ventaja. También ventajas de rendimiento, las ventajas de ejecutar bases de datos o entornos de middleware o otro tipo de software sobre Spark, pues es evidente, como hemos visto, ¿no? Estos serían los dos entornos más naturales, pero también un entorno abierto con software terceros. Y en este tipo de entornos, pues seguramente el entorno de SAP pues es uno de los más interesantes, porque es un entorno que muchos clientes tienen entornos de SAP, y la gran mayoría de esos entornos están corriendo sobre base de datos Oracle, con lo cual es muy natural el montar esos entornos de SAP sobre un entorno de Spark, T5 o T6, o en un entorno supercluster también, en el cual podríamos consolidar no solamente la base de datos, sino también la parte de aplicación de SAP. Bien, pues hasta aquí la presentación. Os agradezco el tiempo que habéis dedicado y os dejo simplemente un link, luego os mandaré la presentación, donde podéis ampliar información respecto a este tipo de sistemas. Yo también me ofrezco para ayudaros en cualquier cuestión que tengáis. Y nada más, me voy a quedar por el chat 5 minutillos, así que si me queréis comentar alguna cosa por el chat, pues estaré por aquí. Gracias y hasta la semana que viene.